Seguimos con Noticias Globovisión Salud. Gracias por continuar en nuestra sintonía y una vez más a la Fundación Gorrín, comprometidos con la formación del país, realizó este lunes una entrega de lentes correctivos a 55 niños y niñas de las 5 escuelas municipales adscritas a la alcaldía de El Hatillo a través del programa para que los niños vean un mejor futuro. Hace tiempo la Fundación Gorrín viene desarrollando una serie de programas de solidaridad en pro de mejorar la calidad de la educación en el país. Uno de ellos es el programa para que los niños vean un futuro mejor, que este mes llegó hasta el municipio El Hatillo para beneficiar a los niños de esa jurisdicción. Con este programa, en solo 3 años, hemos recuperado la visión plena de 291 niños. Algunos de ellos con problemas visuales graves y que debido a los altos costos sus padres no pueden adquirírselos. En el 2017 fuimos más allá. Incorporamos a este programa a 50 docentes de las escuelas adscritas del municipio Sucre, reconociendo la importancia de nuestros maestros al ser el motor fundamental de este proceso educativo y que sin ellos todo este esfuerzo es en vano. En total se entregamos 341 lentes correctivos entre la población escolar y docente, atendiendo a 36 escuelas en un periodo de 3 años. En la actividad estuvo presente el alcalde del municipio de El Hatillo, Elías Sayek, quien agradeció a la Fundación Gorrín por haber hecho realidad el sueño de más de 50 niños atillanos. Hoy estamos haciendo un sueño realidad y de verdad que estamos muy contentos en El Hatillo. Son 55 niños que vienen de nuestras 5 escuelas municipales. Es la primera fase de este plan y de verdad que es una muestra de lo que podemos hacer en Venezuela, de la mano con el sector privado como motor de lo que debe ser nuestra economía, de lo que debe ser el crecimiento, el progreso de nuestro país. La Fundación Gorrín, a través de alianzas con otros sectores, seguirá llevando este programa que integra salud, educación y cultura. Cono nacional de diabetes en Venezuela, ella es Sara Brito y nos va a acompañar la tarde de hoy para hablar precisamente de la diabetes. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, sí, todos los endocrinólogos, pues hoy estamos convocados al congreso que se está realizando aquí en Caracas, como se hace anualmente para esta misma fecha, para el mes de abril, de endocrinología y enfermedades metabólicas, que siempre las sociedades científicas, a pesar de las dificultades económicas, pues hacen un gran esfuerzo y no dejan de mantener actualizados a sus miembros, que es muy importante. Siempre es importante que la comunidad científica, la comunidad médica esté actualizada en todo lo que tiene que ser los temas de salud y también los avances. Estamos hablando precisamente de diabetes, que es una de las enfermedades que aqueja a muchos venezolanos y que también no es solamente una enfermedad que se resalta acá en Venezuela, sino que también en el mundo. Veíamos que según la Organización Mundial de la Salud es una de las enfermedades que podría en el 2030 causar mayor muertes en el mundo si no se hacen campañas efectivas, y para eso hablamos el día de hoy, esas campañas efectivas, qué hacer, y veíamos también un introductor sobre la diabetes, pero definamos la diabetes y los tipos de diabetes porque existen diferentes tipos. Sí, bueno, la diabetes es una enfermedad crónica que como tú dijiste, ha tomado características de pandemia porque se ve en todas partes del mundo y ha venido aumentando de una manera exponencial. Incluso siempre se hacen cálculos de cuántos casos van a haber en el año 2020, en el año 2030 y siempre se alcanza esa cifra mucho antes de lo que se espera. Es una enfermedad en la cual hay un déficit de insulina, que es esa hormona que ayuda a metabolizar los nutrientes que ingerimos para que lleguen a los tejidos en forma de energía. Entonces en la diabetes hay un déficit de insulina o una dificultad o una resistencia para que esa insulina actúe a nivel de los tejidos. Los tipos de diabetes tipo de diabetes más frecuente es la diabetes tipo 2, que es una enfermedad en la cual existe una tendencia familiar, aunque no es una herencia directa autosómica dominante. Si hay una tendencia familiar, uno de los riesgos de tener familiares con diabetes es que se desarrolle una diabetes en la vida adulta. Y en ella lo que predomina es la resistencia a la insulina. Eso es más o menos el 90% de la población diabética.
Después está la diabetes tipo 1, que es una diabetes que aparece en niños y adolescentes y su fisiopatología es otra. Es de tipo inmunológica, se producen sustancias del mismo organismo que actúan contra el páncreas y se produce un déficit absoluto de insulina, por eso es que debe ser tratado desde un comienzo con insulina. Dicen que la insulina es como esa llave que ayuda al páncreas, entonces ¿cómo es esa función? Realmente, bueno, el páncreas secreta la insulina, ¿ok? Y esa insulina va a actuar a nivel de los tejidos periféricos para que la glucosa se incorpore en los tejidos y permita que se realicen sus funciones. Es parte del metabolismo energético. Pero, como te digo, a veces porque no existe esa insulina, porque partes del páncreas ha sido destruido, como en la diabetes tipo 1, o porque existe una resistencia a la acción de esa insulina, es que no se puede pues lograr que haya ese efecto, que es el necesario. Otro tipo de diabetes que es muy importante es la diabetes gestacional, que es la que aparece en mujeres embarazadas, que puede ser o bien una persona que no se conocía diabética y debuta como diabética durante el embarazo, o por lo menos lo descubre durante el embarazo, o la diabetes que aparece durante el embarazo, que es la llamada diabetes gestacional, que una vez que el embarazo termina, la diabetes debe desaparecer. Normalmente es conocido de manera coloquial como azúcar en la sangre, pero realmente ¿es azúcar? ¿Es la insulina? ¿Cómo es el metabolismo del diabético? No, bueno, lo que pasa es que al no actuar la insulina de manera adecuada, esa glucosa que no se puede incorporar a los tejidos se eleva en la sangre. En una persona normal, una glicemia en ayunas debe estar por debajo de 100. Y después que tú comes es normal que se eleve la glicemia porque estás ingiriendo el alimento, se está metabolizando y está circulando a través de los vasos en forma de glucosa, que es un azúcar. Pero en los pacientes que son diabéticos, bueno, se eleva mucho más. O sea, en el periodo postprandial un paciente no debe tener más de 140 de glicemia. En cambio, en el paciente diabético generalmente está por encima de 200. Una persona que tenga resistencia a insulina, que no sea diabético, ¿podría llegar a la diabetes? Sí, sí. Lo que pasa es que ahorita se ha tratado de controlar un poco lo que era el abuso del diagnóstico de la resistencia a la insulina. O sea, había cantidades de gente haciendo determinaciones de insulina, que de por sí es una determinación que es bastante delicada y que debe realizarse por ciertos métodos. Se hacía por cualquier método y enseguida se le decía al paciente que era resistente a la insulina. Pero la resistencia a la insulina de por sí tiene características clínicas también, que deben existir. Generalmente cuando hay resistencia a la insulina, el paciente tiene sobrepeso, puede tener lo que se llama acantosis nigricans, que es oscurecimiento a nivel de los pliegues, puede tener acrocordones, en muchos casos se ve asociado a síndrome de ovario poliquístico. Entonces no se puede hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina a veces simplemente por un valor de laboratorio. Lo importante es identificar los grupos de riesgo para desarrollar diabetes. Y precisamente en los grupos de riesgo también encontramos el sobrepeso y la mala alimentación. ¿Podemos hablar sobre eso? Bueno, los grupos de riesgo que han sido bien establecidos son las personas que tienen carga familiar de diabetes, o sea que sus padres, sus abuelos, familiares directos son diabéticos tipo 2. Pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, que son muy sedentarios, que son hipertensos, que son de ciertas etnias. Síndrome de ovario poliquístico, las mujeres que ya han tenido diabetes gestacional también están dentro de esos grupos de riesgo. Toda persona por encima de los 45 años siempre es bueno también que se haga un chequeo de su glucosa, de su glicemia en sangre. ¿Okay? O sea que todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta y esos hábitos precisamente, el sedentarismo, la industrialización y la ingestión de grandes cantidades de productos procesados es lo que ha incrementado esa prevalencia, que ha aumentado la incidencia de la diabetes a nivel mundial. ¿El diabético puede o no puede comer azúcar y sal? El diabético la azúcar como tal, la azúcar blanca, lo que es refinada, los carbohidratos de fácil absorción, no solo la refinada, también la morena, la miel, el papelón, no los debe comer porque son rápidamente incorporados a la sangre y elevan la glucosa de manera muy alta porque no puede manejarlo, porque no tiene suficiente insulina. Ahí estarían las leguminosas, las verduras, algunos productos que sí los puede consumir, pero los debe consumir en cantidades adecuadas, no de manera exagerada. ¿Y la sal? La sal, nunca se debe consumir sal en exceso, pero tampoco al paciente diabético se le tiene que quitar la sal de manera absoluta. En primero porque también le quitas palatividad a la comida, pues si no come ni azúcar ni come sal. Lo que sí debe comer es lo más natural posible, es las recomendaciones que viene ahora, que los alimentos se consuman de manera natural, no procesados,
que no sean industrializados. O sea, se recomienda que todos los días deben ingerirse por lo menos 3 verduras, 3 frutas, que los aceites deben ser aceites insaturados como el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de maíz, evitar las grasas saturadas, mantequilla, mayonesa, margarinas, que son grasas hidrogenadas, que también son muy heterogénicas. De consumir de meriendas deben ser frutas o frutos secos que tienen ácidos grasos monoinsaturados que no son dañinos para la salud y que incluso son parte de la dieta mediterránea que se ha visto que puede proteger de la diabetes. Evitar también las comidas chatarra y las frituras, que bueno, porque está esa asociada es toda la comida procesada. Sí, porque está asociado precisamente Acuérdate a la que obesidad. esa es una comida que es muy alta en calorías, en grasas, también tiene muchas sustancias que ayudan a preservar esos alimentos que se han involucrado en la aparición de la resistencia a la insulina y de la diabetes. Porque uno a veces dice, bueno, ¿por qué la carne uno la puede consumir, una carne baja en grasa, pero no debes consumir hamburguesa? Porque las hamburguesas, especialmente de las cadenas de comida rápida, tienen preservativo. Y eso se ha visto y se ha dicho varias veces que esa carne tú la puedes dejar durante cantidad de tiempo y esa carne no se daña. Y es porque tiene una serie de preservativos que hay trabajos que hablan de que esos preservativos también son sustancias químicas que pueden alterar la resistencia a la insulina. Muy bien, tenemos ya participación a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. En la próxima parte vamos a estar respondiéndola. Vamos a seguir conversando con Sara Brito, ella es la presidenta de FENA Diabetes acá en Venezuela. Hoy se lleva a cabo el Congreso Nacional de Endocrinología, hoy dedicado también a la diabetes. Ya vamos a regresar con más de Noticias Globovisión Salud. Preguntas, Twitter @salud_gb, Instagram como